Bueno, como puedo compartir pantalla, ¿no? Sí, sí, puedes compartir pantalla. Comienza. Después de Osi de Pacheco. Ya, ok, ahora sí, logran ver mi pantalla, ¿no? Sí. Ya. Vamos a comenzar explicando sobre, en general, el diencéfalo y las estructuras de esta, principalmente el tálamo. Ya. Como habrán leído ya, en el sistema nervioso este se va a dividir, ¿no? Y en esto va a estar también el diencéfalo. Este va a desarrollarse a partir de la vesícula encefálica primitiva anterior. Ahora, en esta vamos a encontrar, bueno, se ve el tercer ventrículo y se va a localizar entre el mesencéfalo y el telencéfalo. Ahora, va a estar rodeado por los hemisferios cerebrales, excepto en la porción ventral. Ay, no sé, entero. Ok. Ahora, este va a encontrarse topográficamente delimitado por dos planos. Un plano anterior que va a ir desde el quiasma óptico hasta el foramen interventricular. Que, a ver, creo que acá lo puse. No. Ya, pero igual lo pueden observar si están con su libro en la página 98. Ahí se ve mejor la imagen para ubicarse principalmente las delimitaciones, ¿no? En el plano anterior y en el plano posterior. Ahora, el plano posterior va a estar detrás de la glándula epífisis y va a llegar hasta los cuerpos mamilares. ¿Ok? A ver si tengo una imagen por acá. No. Bueno, después vamos a tener también la división del diencéfalo, que es lo más importante, saber sobre el tálamo. ¿Okay? El tálamo, que es una formación ovoidea voluminosa, va a estar formado a su vez por otras estructuras como el hipotálamo, el epitálamo, el metatálamo y el subtálamo. Son 4 divisiones. Y después también vamos a describir el tercer ventrículo, ya que estas estructuras van a delimitar las paredes de este ventrículo. Ahora, el tálamo va a ser una estructura gris voluminosa. Se va a encargar de ser una estación repetidora, seleccionadora y analizadora, ya sea de mensajes sensoriales o motores. ¿Okay? Ahora, las medidas de este es importante. Acá vamos a tener el tálamo, saber las medidas de este. A ver, déjenme poner una. Va a medir de largo de 30 a 34 milímetros, de ancho de 15 a 18 milímetros, lo mismo que es de altura. ¿Okay? Recuerden que es largo 30 a 34, ancho 15 a 18, igual que en la altura. Las medidas es igual importante que se lo aprendan
para su examen, porque puede que les pregunte las medidas de de alguna de las estructuras. Después vamos a tener, vamos a dividir esta para su estudio en una configuración externa y una configuración interna. Ahora, empezando por la configuración externa, esta va a tener una cara superior, va a tener una cara inferior, una cara medial o ventricular y va a tener una cara lateral. También va a tener una extremidad anterior y una extremidad posterior, o también llamado pulvinar. A ver si acá puedo... ya. La cara superior, no puse una imagen, pero acá en la imagen de su libro se puede ver en la figura 7.3, es la que mejor describe la estructura de la cara superior del tálamo. Vamos a tener, lo más importante de esto es que va a tener una coloración blanquecina porque va a estar cubierta por unas fibras blancas que son el estrato zonale. Eso es algo importante que deberían memorizarlo o aprenderlo, porque en general a veces preguntan. Después vamos a tener los límites de este. Vamos a encontrar que está delimitado por delante por el foramen interventricular, por detrás por el pulvinar. Hacia adentro vamos a tener la tenia talámica y afuera el surco talamoestriado. Ahora, también se va a encontrar esta cara, vamos a encontrar la vena talamoestriada o terminal y a la estría terminal, que se origina del núcleo amigdalino. Ahí no sé si logran ver en la figura, no les puedo poner acá, ¿no? La figura porque no las encontré en internet, pero en su libro está bien delimitado toditos. Ahí pueden ver la tenia, pueden ver el límite anterior y posterior. Es importante que puedan estudiarlo con las imágenes principalmente porque así cobra más sentido saber la posición de cada estructura y no solo se lo memorizan porque a veces igual uno se olvida. Después vamos a tener a los plexos coroideos que van a determinar el surco coroideo. Y en esta cara superior lo importante es que va a estar dividido en dos por los plexos coroideos, ¿no? Va a estar una interna y otra externa. La interna, acuérdense, la base es posterior y en cambio en la externa la base es anterior. Ahora, ¿qué más les puedo hablar de esta cara superior? Que va a participar en la conformación del piso de la prolongación frontal de los ventrículos laterales. No sé si ya han estudiado un poco de los ventrículos, pero igual en el capítulo posterior van a tener ventrículos. Ahí les dice cómo están divididos los ventrículos laterales en una zona anterior. También van a tener una asta anterior o frontal, un atrio o encrucijada, una asta posterior. Eso lo van a ver después en el capítulo 14, creo, para que puedan ubicarse mejor con lo de las astas y las prolongaciones que habla en este capítulo, porque a veces a uno suele confundir que menciona cosas que todavía quizás no lo vieron, pero ya después en otros capítulos lo van a ver. Si les cuesta entender eso, pueden, digamos, la palabra que no entienden, buscar en los capítulos posteriores que está ahí, lo explica, digamos, para comprender mejor y así también van avanzando, comprendiendo, ¿no? Todos los temas. Ahora, la cara inferior no es muy importante, solo nos dice que va a recibir información de estructuras subyacentes, ya sea información sensitiva o motoras extrapiramidales. Después, en la cara medial o ventricular, vamos a tener que esta va a formar parte del tercer ventrículo
o ventrículo medio. Acá tengo una imagen del tercer ventrículo. Ahí no sé si puse otra. No. Ya, pero acá está el tercer ventrículo. Esta es la cara. Acá van a ver que el tálamo la cara medial de este va a formar las paredes laterales del tercer ventrículo. ¿Ok? Ahora, también va a estar delimitada hacia arriba esta cara medial por la vénula o estrella medular, hacia abajo por el surco hipotalámico y hacia atrás va a estar delimitada por el triángulo de la vénula y delante por el foramen interventricular. A ver, ya. Tanto a estas caras mediales se van a encontrar unidas por un puente llamado comisura gris, que igual lo pueden observar en la imagen de la figura 7.3 de su texto. Van a ver que ambas caras mediales están unidas por una comisura gris. ¿Okay? Ahora también esta va a contener al núcleo hipotalámico de Reuniens, que posteriormente se los menciona de nuevo, pero no se lo explica. Ahora, en la cara lateral va a corresponder al brazo posterior de la cápsula interna. Igual, digamos, esta cápsula interna igual lo mencionan después en capítulos posteriores sobre el brazo anterior, brazo posterior, y acá solo menciona que el brazo posterior va a, que va a estar separando, o sea, la cara lateral va a estar separada de esta por la zona enrejada de Arnold, que igual lo van a ver posteriormente. Por eso les digo que si no entienden alguna palabra o alguna estructura que los menciona en capítulos anteriores, después lo van a ver en capítulos posteriores. Por eso si no lo entienden y les gustaría comprender mejor y no solo memorizarlo, pueden buscar las palabras que ustedes no entiendan, lo menciona después esas mismas estructuras y ahí es como que van conectando, digamos, las estructuras y comprendiendo de mejor manera. Ahora, en cuanto a la extremidad anterior o polo anterior, esta va a ser menos desarrollado, va a tener relación con la cabeza del núcleo caudado, con el pilar anterior del fornix, con los plexos coroideos. Y después de la extremidad posterior, lo más importante es que va a participar en la formación de la hendidura cerebral de Bichat, que igual acá lo podemos ver, que se va a encontrar el espacio y surco profundo en forma de herradura de concavidad anterior. Va a tener un segmento medio que está limitado por el rodete del cuerpo calloso, segmentos laterales que son delimitados por los pedúnculos cerebrales, las cintas ópticas y los cuerpos geniculados. ¿Sí? Eso en cuanto a la extremidad posterior del tálamo. Ahora, vamos con la configuración interna, que yo considero que es lo más importante en cuanto al tálamo, porque hay varios núcleos que tienen diferentes conexiones aferentes y eferentes. Y es importante que se los aprendan cada uno de ellos. Okay. Ahora, vamos por el primero hay que ubicar en cuánto se divide esto, el tálamo, en cuanto a la configuración interna, en un grupo nuclear anterior, un grupo nuclear posterior, que se va a encontrar en el pulvinar, y un grupo medial y lateral. Vamos a empezar con el grupo nuclear anterior, que es este de acá. Ahora, este se va a encontrar en la bifurcación de la lámina interna medular. Ahora, hay que identificar esta lámina interna medular. Es la que viene acá de rojo. Si tengo mi puntero. La que ven acá de rojo es la lámina interna medular. Ahora, sí dice que
grupo nuclear anterior se encuentra en la ramificación de esta lámina, entonces hay que ubicar que está acá. Ahora, esta va a tener conexiones aferentes y eferentes. No sé, o sea, yo creo que ustedes ya comprenden lo que significa aferente y eferente. Aferente va a significar que está llegando a la estructura y eferente que está saliendo, ¿no? Ahora, aferente va a recibir, ¿cierto? Ahora, esta va a recibir conexiones aferentes del cuerpo mamilar. Y entonces, para delimitar esta conexión o este haz, hay que decir que primero el nombre de la estructura de donde proviene, que es el cuerpo mamilar. Entonces sería mamilo, y como va hacia el tálamo, entonces sería talámico. Haz mamilo talámico. ¿Sí? Ahora, después va a tener también conexiones eferentes, es decir, que salen desde el tálamo y se dirigen a otra estructura, como a la corteza cerebral. Entonces, si se dirige hacia la corteza cerebral y el nombre se da de acuerdo a la estructura, primero la estructura de donde está saliendo y después la estructura hacia dónde va, ¿cómo le llamarían a este haz que va desde el tálamo hacia la corteza? Tálamo cortical. Sí. Bien, tienen que aprender más o menos eso, esa denominación, por si es que no se acuerdan quizás el nombre preciso en el examen, ya ustedes así, quizás por lógica, digamos, denominar, sacar el nombre y no quedar en blanco. Ahora vamos con el otro grupo nuclear, que es el grupo nuclear posterior, que se va a encontrar en el pulvinar, que era la extremidad posterior, ¿no? Acá lo podemos observar mejor. Esta va a encontrar estructuras aferentes, bueno, conexiones aferentes que van a llegar de núcleos talámicos, como el cuerpo geniculado medial y lateral, y también van a tener eferentes, ¿ok? Acá están las aferentes que decía el del cuerpo geniculado medial y del cuerpo geniculado lateral, son las que están llegando hacia el pulvinar. Esas son aferentes. Ahora va a tener eferentes que van a salir hacia diferentes áreas de la corteza cerebral. Igual en cuanto a la corteza cerebral, las áreas es algo importante que deben aprender sí o sí, yo creo, para su examen, porque ahí se encuentran las funciones, digamos, y es lo que generalmente pregunta. ¿Sí? Ahora, el pulvinar va a tener conexiones eferentes hacia el lóbulo occipital, hacia el área 18 y 19, que están vinculadas con la visión. Y también va a tener otras conexiones con el lóbulo temporal, específicamente con el área 22, que es el de la audición. ¿Okay? Eso lo van a ver después en el capítulo 11, si no estoy mal, de su libro. Bien, ahora vamos con el grupo nuclear medial. El grupo nuclear medial, este de acá, vamos a tener 3 núcleos, ¿ok? Vamos a tener al dorso mediano, vamos a tener al centro mediano del Lois, que lo anoté acá. Tienen que saber igual la ubicación. Por ejemplo, acá está el centro mediano del Lois. Acá vamos a tener los núcleos de la lámina media, que se van a encontrar justo en la lámina media, y al dorso mediano, que está acá. Tanto el núcleo de la línea media, de la lámina media, perdón, y del el centro mediano de Luis, no tienen mayor explicación. Sin embargo, solo el dorso mediano es el que explican más a fondo, ya que este se va a tener igual conexiones aferentes y eferentes. Acá va a tener conexiones eferentes del hipotálamo,
del núcleo amigdalino, de la corteza prefrontal y de la corteza orbitaria. ¿Okay? Esas son las aferentes. Ahora va a tener eferentes también que se van a asociar con la conducta efectiva, ¿okay? Con los sentimientos. Recuerden eso. Del dorso mediano se va a tener conexiones que tienen relación con los sentimientos y con la conducta afectiva, principalmente. También la memoria y actividades somáticas y viscerales. Ahora vamos al grupo nuclear lateral, que quizás es uno de los más importantes, igual descrito, porque contiene más subgrupos. Ahora, este grupo nuclear lateral va a estar situado por fuera de la lámina medular interna. Como esta es la lámina medular interna, va a estar por fuera y va a estar por dentro, podríamos decir, de la zona enrejada, que va a estar acá, la zona enrejada de Arnold. ¿Okay? Ahora vamos a dividir esta a su vez en dos subgrupos, que es la dorsal y la ventral. ¿Okay? Esta dorsal y acá vamos a ver la ventral. La dorsal se va a dividir nuevamente en lateral dorsal y lateral posterior. Ahora, estas van a tener conexiones aferentes que van a recibir de otros núcleos talámicos y eferentes que van a proyectar sus fibras hacia la corteza del lóbulo parietal, ¿ok? Del mismo lado. Ahora vamos a tener al subgrupo ventral, que es este de acá. Este va a dividirse también en núcleos de ventral anterior, núcleos ventral lateral o intermedio y ventral posterior, que se va a dividir en ventral posterolateral y posteromedial. ¿Okay? Ahora, vamos con los del núcleo ventral anterior. Este es el más pequeño de todos, lo que vamos a mencionar posteriormente. Ahora, este va a recibir conexiones aferentes, que va a tener, acá lo podemos ver, aferentes va a recibir fibras GABAminérgicas, ¿okay? Que van a ser inhibitorias del glóbulo pálido y de la sustancia negra, locus niger también llamado. Ahora va a tener otras eferentes que van a proyectar fibras hacia acá podemos ver la corteza premotora, que va a funcionar como una estación de relevo de la corteza cerebral. ¿Okay? Esto igual es importante, saber que funciona como una estación de relevo de la corteza cerebral. Ahora, vamos con el otro grupo, que es el núcleo ventral lateral o intermedio. Este núcleo ventral lateral o intermedio, quizás ya lo escucharon anteriormente cuando estudiaron los haces, ¿no? Cuáles llegaban a este núcleo. Ahora, va a tener, como les dije, conexiones aferentes que van a ser las dentotalámicas y las rubrotalámicas. Dentotalámicas, rubrotalámicas, también va a recibir conexión o fibras del globo pálido, perdón. Y eferentes, ya, las eferentes, acá, ¿dónde las puse? Las eferentes que van a hacer de la corteza motora y premotora. ¿Okay? Va a ser de las áreas 4, 6 y 8, por lo que van a intervenir como un núcleo motor extrapiramidal de interconexión. Les mencionaba hace rato también de los haces, ¿no? Que creo que en el capítulo
no recuerdo bien en el 1, en el 2 es lo que menciona toda esa tabla de haces. Ahí vamos a encontrar también que menciona al núcleo ventral posterolateral, ¿ok? Entonces, este va a recibir conexiones aferentes y eferentes. Tienen que aprender bien todas estas conexiones, tanto aferentes como eferentes. Las aferentes van a recibir al lemnisco medial. Por ende, si recibe al lemnisco medial, recuerdan sobre los haces que habían estudiado, que decía que intervenía con el tacto fino, que con la sensibilidad profunda consciente, también con el tacto grosero y demás. Ahora, también vamos a tener las eferentes, ¿sí? Las eferentes que se van a dirigir hacia la circunvolución parietal ascendente. Si acá la circunvolución parietal ascendente en el área 3, 1 y 2. Ahora vamos a tener también al otro grupo de núcleos, que es el núcleo ventral posteromedial. ¿Okay? Este posteromedial va a recibir conexiones aferentes de las fibras del trigémino. Por eso les puse acá al trigémino, para que puedan recordar. Principalmente sensitivas, también del bulbo espinal y del puente y del mesencéfalo. Ahora, va a tener conexiones eferentes hacia el giro postcentral y el área 43 también. Eso en cuanto al tálamo. Es importante que sepan cada una de estas conexiones, tanto aferentes como eferentes. El año pasado, en un examen práctico con el doctor Pedraza, por ejemplo, nos preguntó todo, literalmente casi todos los núcleos, algunas conexiones aferentes y diferentes de cierto núcleo. Así que capaz y les preguntan uno de esos núcleos, digamos. Generalmente el de núcleo ventral posterolateral, que es el más importante. O ya, si no, más en general, el grupo nuclear lateral, ¿no? Y ya ahí los subdividen en los demás. Ahora vamos con el hipotálamo. ¿Ok? Ahora, el hipotálamo va a ser una de las regiones importantes para el control de funciones vegetativas y va a tener un peso aproximado de 4 gramos. ¿Okay? Acá lo podemos observar. Ahora, este va a estar situado en la parte antero-inferior del diencéfalo, en la proximidad de la luz del tercer ventrículo y va a formar parte de sus paredes laterales. Igual, para su estudio vamos a dividirla en una configuración externa y una configuración interna. En cuanto a la configuración externa, vamos a ver que este tiene forma de una cuña. Va a comprender estructuras como el quiasma óptico, el tuber cinereum, el tallo pituitario, la hipófisis y los cuerpos mamilares. Ahora, esta se va a alimentar principalmente el polígono de Willis, que es una estructura ramificada principal arterial, ¿no? Que va a dar el riego sanguíneo a esta estructura anatómica. Ahora, también vamos a encontrar en esta el rombo optopeduncular, que va a estar delimitado, acá creo que les puse, acá está delimitado anteriormente, un rato, creo que no pueden ver, va a estar delimitado anteriormente por el quiasma óptico. Y las cintillas o tractos ópticos por detrás por la divergencia de los pedúnculos cerebrales. Va a estar en su mitad
anterior ocupado por el tuber cinereum y el tallo pituitario. En la mitad posterior vamos a encontrar a los cuerpos mamilares y a la sustancia perforada posterior, también a la emergencia del tercer par craneano. Ahora, para describir un poco el quiasma óptico, acá se logra ver, el quiasma óptico, este va a ser una lámina de sustancia blanca de forma cuadrangular, que va a encontrarse, bueno, los ángulos anteriores de estos van a dar continuidad a los nervios ópticos. Eso en cuanto a los ángulos anteriores, pero los ángulos posteriores van a continuarse con los tractos ópticos, no con el nervio óptico, con el tracto óptico. ¿Cuál es importante que logren diferenciarlos? Anteriormente el quiasma óptico se continúa con el nervio óptico y posteriormente con el tracto óptico. Ahora, también menciona el libro que descansa sobre la tienda de la hipófisis por delante del tallo pituitario. El tuber cinereum va a ser una prominencia redondeada que va a estar comprendido entre el quiasma óptico y los cuerpos mamilares. No sé si acá se observa. Acá se observa mejor. El tuber cinereum se va a encontrar entre el quiasma óptico y los cuerpos mamilares. Ahora, el tallo pituitario o hipofisiario es aquel que tiene forma de cono, una longitud de 5 milímetros, va a atravesar la tienda de la hipófisis y va a ir hacia la cara superior de la glándula hipofisaria. Ahora, en cuanto a la hipófisis o glándula pituitaria, lo importante de esto no es tanto que se sepan qué sustancias va a secretar, sino más que todo la configuración anatómica, cuánto mide, dónde se encuentra. Este va a ser un cuerpo elipsoide de 0,6 gramos y va a estar alojado en la silla turca. Después vamos a tener a la división de este, que es una neurohipófisis y una adenohipófisis. La neurohipófisis va a ser derivada de la bolsa de Raque y la adenohipófisis va a ser, se va a localizar entre esta, el lóbulo medio o pars intermedia. Eso igual es algo destacable, quizás la pars intermedia se va a localizar entre la neurohipófisis y la adenohipófisis. ¿Okay? Ahora, en cuanto a la tienda dural hipofisaria, que quizás lo van a ver igual en su libro, esta lo van a ver igual cuando escriban sobre las meninges. Okay, ahora, los cuerpos mamilares. Estos cuerpos mamilares van a ser dos formaciones blanquecinas redondeadas, como observamos acá. Va a estar ubicada entre el tuber cinereum y la sustancia perforada posterior. Va a tener un diámetro de 5 milímetros y va a participar en el circuito de la memoria de PAPEX. Ahora, en cuanto a la configuración interna del hipotálamo, al igual que el tálamo, va a encontrarse compuesta por núcleos. ¿Okay? Pero antes de eso se divide en capas, en una primera capa o paraventricular, en una segunda capa o hipotalámica propiamente dicha y una tercera capa o lateral. La primera capa, lo más importante, capaz es que se va a extender desde la cara interna del tálamo y también que va a formar la comisura gris. Y en cuanto a los núcleos, vamos a tener al perifornical, al subcomisural, al paraventricular y al núcleo reuniens, que anteriormente les había mencionado que se encontraba en la comisura gris. Ahora, la segunda capa o hipotalámica propiamente dicha es la más importante esta. Va a tener 3 agrupaciones nucleares. Vamos a tener a los núcleos hipotalámico anterior. En esta se va a encontrar el núcleo paraventricular, el núcleo preóptico y el núcleo supraquiasmático.
estos tres. De estos, el más importante, el paraventricular. ¿Ok? El paraventricular se va a encontrar rodeando los pilares anteriores del fornix. Este va a tener igual células secretoras. Y después las funciones secretoras, quizás podrían darle un repaso a estas, pero si ya se acerca su examen o es pronto, entonces yo creo que mejor le den importancia a otras estructuras, ¿no? Claro que es importante saberla, pero capaz igual se las mencionaron en histología. Ahora, los núcleos hipotalámicos posteriores, como vemos acá, estos núcleos hipotalámicos posteriores se van a dividir en 4. El núcleo dorsal o dorsomedial, el núcleo ventral o ventromedial, el núcleo posterior y el núcleo arqueado o infundibular. ¿Okay? Ahora, de estos el importante, el infundibular, capaz de saber que produce prolactina, hormona del crecimiento y adrenocorticotropina. También de esta es importante el núcleo ventral, ya que está relacionado con la saciedad y una lesión de este puede conducir a un apetito voraz. Ahora, los cuerpos mamilares, y acá se puede observar mejor. Estos cuerpos mamilares van a ser estructuras que contienen núcleos, como el núcleo medial y el núcleo lateral. El núcleo medial va a estar constituido por neuronas multipolares. ¿Okay? Y también vamos a encontrar el núcleo lateral, que va a tener, sus neuronas van a recibir a fibras del pilar anterior del fornix. Ahora, estos cuerpos mamilares, a través de sus conexiones, van a intervenir en el circuito límbico de PAPEX o de la memoria, que ya les había mencionado anteriormente. Y también lo van a ver luego el circuito de PAPEX, el circuito de Nauta y los demás. Ahora, las conexiones del hipotálamo. Va a estar relacionado con la memoria y va a conectar a los núcleos del cuerpo mamilar y de la formación reticular del tegmento mediante fascículos mamilotegmentarios y tegmento mamilar. Y este es lo que les mencionaba, que es el circuito de Nauta. Ahora, va a tener otras conexiones aferentes, como el fascículo medial del cerebro anterior, el haz tegmento mamilar y eferentes también. Vamos primero con las aferentes que les había mencionado. Acá no. Ya, las aferentes, como el fascículo medial del cerebro anterior. Estas van a tener su origen en el área prefrontal, en áreas corticales o olfatorias, en el área periamigdalina y en el área posterior de la corteza orbitaria. Ahora, el tegmento mamilar, lo más importante de esto es que va a recibir fibras amígdala hipotalámicas, talamo-hipotalámicas y hipocampo hipotalámicas. Capaz solo saber qué fibras recibe. Ahora, las eferentes vamos a tener el fascículo hipotálamo hipofisario. ¿Sí? De esta vamos a ver que va a tener fibras que van a partir del núcleo hipotalámico y van a llegar hacia la adenohipófisis y va a intervenir en el control hormonal. Ahora, otro fascículo importante es el fascículo longitudinal dorsal de Schuss. Se origina en los núcleos hipotalámicos posteriores, ¿okay? Y va a terminar en los núcleos vegetativos de los pares craneanos.
en el centro respiratorio y vasomotor. Ahora, el fascículo mamilotalámico va, no sé si se acuerdan, pero igual lo habíamos mencionado en el tálamo, ¿no? Que era un eferente. Acá lo mencionamos de nuevo, por ejemplo, el fascículo mamilotalámico. Si dice mamilotalámico, ya de por sí sabemos de dónde nace, los cuerpos mamilares, ya hacia dónde va a ir, hacia el tálamo, específicamente el grupo nuclear ventral. Ahora, vamos a tener también las fibras hipotalámicas mococorticales y al fascículo mamilotegmentario. En cuanto a las funciones, es importante saber que va a intervenir en el control de excreción renal del agua debido a las hormonas que va a secretar. Después vamos a tener a la regulación de la contractibilidad uterina, igual, porque va a participar en las conexiones con la adenohipófisis, con la neurohipófisis, con esta glándula pituitaria, ¿no? Y va a producir la secreción de diferentes sustancias. Ahora, también va a tener función sobre la actividad endocrina y la regulación de la temperatura, principalmente mediante neuronas del núcleo preóptico, que lo habíamos mencionado, no sé si recuerdan, en los núcleos del hipotálamo. Acá, en los núcleos del hipotálamo, en el núcleo preóptico. Este es el núcleo preóptico. Entonces, este va a tener funciones de regulación de la temperatura del cuerpo. Ahora va a intervenir en el sueño, en la sed, hambre y actividades afectivas y emocionales. Recuerden lo que les dije del núcleo, que si se dañaba provocaba apetito voraz, ¿no? Eso igual es importante recordarlo, que es el núcleo ventral o ventromedial, parte de los núcleos hipotalámicos posteriores. Ahora, vamos con el epitálamo. A ver, ¿dónde están? Acá. Ya, ahora sí. El epitálamo va a estar conformado por estructuras como la glándula pineal, el trígono avenular y las estrías medulares. ¿Sí? También vamos a tener la membrana tectoria y la comisura posterior. Ahora, hablando sobre la glándula pineal, este va a tener es un cuerpo impar, medio, se va a encontrar entre los pulvinares del tálamo, que es la parte posterior, ¿no? Y va a encontrarse por debajo del esplenio del cuerpo calloso. Ahora, va a poseer la forma de un pequeño cono de pino. Va a medir unos 8 milímetros de longitud, un peso de 150 a 200 miligramos, va a estar cubierto por pía madre, va a tener un vértice posterior que es libre. Ahora, vamos a hablar un poco de la secreción de esta, que es la melatonina, ¿no? Que es la inductora del sueño, del ciclo circadiano. Ahora, había estructuras que mencionábamos en el epitálamo, como el trígono avenular, que no sé si... No, el trígono avenular. Este trígono avenular va a ser un área triangular, como lo dice el trígono. Va a estar delimitado por la estrella talámica, por fuera va a estar el surco avénulo talámico y detrás por el pedúnculo medio de la glándula pineal o epífisis. Ahora, también vamos a localizar en esta el ganglio de la avénula, que va a tener funciones olfativas reflejas. En cuanto a las estrías medulares, estas van a ser dos cordones blanquecinos, tanto derecho como izquierdo. Y también vamos a tener a la lámina tectoria, que va a servir como techo del tercer ventrículo.
Se va a relacionar con la membrana coroidea y los plexos coroideos del tercer ventrículo. La comisura posterior, que es un contingente de fibras que va a estar situado en la parte inicial del acueducto mesencefálico. Va a tener fibras como las intercoliculares anteriores y las fibras desprendidas del área pretectal para los núcleos de Edinger-Westphal. También vamos a tener las fibras vestibulares y las fibras de los núcleos de Cajal y de Darkewitz. Ahora, eso en cuanto al epitálamo. A ver si... Bueno, lo más importante de esta es saber sobre el trígono avenular, saber qué contiene este trígono avenular. Recordemos que habíamos dicho que se va a visualizar el núcleo de la avénula. ¿Sí? El núcleo de la avénula que va a tener relación con las funciones olfatorias. Núcleo de la avénula, funciones olfatorias reflejas. Ok, ahora después, otra cosa que destacar de esta es la glándula pineal y lo que va a secretar, que es la melatonina, ¿no? Y esta, a su vez, que tiene relación con el ciclo circadiano o con el sueño también. Glándula pineal relacionada con la melatonina. Va a tener relación con el sueño. Eso recuerden, y también la forma de esta y su medida y su peso. Su medida es de 8 milímetros y su peso es de 150 a 200 miligramos. Lo importante es saber que tiene forma de un cono de pino. Ahora vamos con el subtálamo. ¿Okay? El subtálamo se va a encontrar debajo del tálamo, entre el tálamo y el mesencéfalo. Se va a encontrar delimitado por dentro por el hipotálamo y por arriba por el tálamo. Ahora, este va a comprender formaciones grises y blancas. Okay, acá se pueden observar. Va a tener una sustancia gris. Esta va a tener a la zona inserta, a los núcleos subtalámicos y también vamos a tener a la sustancia blanca que les había mencionado, que esta es importante que recuerden el campo H, H1 y H2. No sé si puedo escribir acá. No. Ya. Entonces, el subtálamo va a tener una sustancia gris y una sustancia blanca. En cuanto a la sustancia gris, la zona inserta se va a ubicar entre el tálamo y el núcleo subtalámico de Lewis y va a estar separado por los campos H1 y H2 de Forel, que son parte de la sustancia blanca, recuerden. Entonces, vamos a tener la zona inserta. Y después, en cuanto a los núcleos subtalámicos, vamos a ver que estos se ubican entre la zona inserta y la sustancia negra. Va a tener forma de una lente biconvexa. Va a tener conexiones aferentes que que provienen del sector medial del globo pálido. Y también vamos a tener otras eferentes que va a enviar descargas hacia los núcleos de la sustancia negra, de la formación reticular y del globo pálido. Ahora, algo importante de esto es la lesión que se produce este núcleo, dando como resultado el hemibalismo, que se va a caracterizar por movimientos involuntarios violentos, llamados balísticos. Esto es algo importante. Entonces,
núcleo subtalámico, una lesión de este va a producir hemivalismo. Núcleo subtalámico. Va a producir hemivalismo. Recuerden igual la ubicación de este. Se va a encontrar entre la zona inserta y la sustancia negra. Hemivalismo. Ay, si pueden lo notan mejor. Ya, después vamos a tener a la sustancia blanca. La sustancia blanca vamos a tener a diferentes campos. Está el campo H, que es una sustancia blanca que se va a encontrar dentro del núcleo subtalámico y la zona inserta y por fuera del tercer ventrículo. Ya, en cuanto al campo H1, esta va a estar entre el tálamo y la zona inserta. En cuanto al campo H2, se va a encontrar entre la zona inserta y el núcleo subtalámico y va a estar ocupado por fibras del fascículo lenticular. Ahora, eso en cuanto a la sustancia blanca y gris. Recuerden, el subtálamo va a estar formado por una sustancia gris y una sustancia blanca. En cuanto a la sustancia gris, vamos a tener a la zona inserta, que va a encontrarse entre el tálamo y el núcleo subtalámico de Lewis. En cuanto al núcleo subtalámico, una lesión de esta puede producir hemivalismo, que es unos movimientos involuntarios violentos. ¿Okay? Y se va a ubicar entre la zona inserta y la sustancia negra. Ahora, en cuanto a la sustancia blanca, lo que ya les mencionaba, el campo H, el campo H1, estos campos H1 y H2 va a recibir unas fibras del fascículo lenticular. Ahora, vamos a tener también al ventrículo, al tercer ventrículo lateral, también llamado ventrículo medio. ¿Okay? Se menciona este porque habíamos mencionado al principio que el tálamo va a formar parte de las paredes del tercer ventrículo. Ahora, este ventrículo, como los demás, es una cavidad única y en este caso es media, ¿okay? Única y media. Ahora, va a tener unas caras laterales, una base. Vamos a tener también un vértice, un borde anterior, un borde posterior y el contenido. El contenido es fácil, como todos los ventrículos, líquido cefalorraquídeo. Ahora, en cuanto a las caras laterales, estas caras laterales van a estar constituidas por las caras mediales del tálamo e hipotálamo. Se va a encontrar entre el surco hipotalámico de concavidad superior, que se va a extender desde el foramen interventricular hasta el acueducto mesencefálico. Ahora, va a tener una base que va a estar dirigida hacia arriba y se va a encontrar cubierta por una lámina delgada, que es la membrana tectriz, y se va a insertar hacia adelante en los pilares anteriores del fornix, hacia arriba en la base de la glándula pineal y a los lados en las tenias talámicas. Ahora, esta membrana tectriz va a presentar relación con los plexos coroideos del ventrículo medio y de la coroidea. En cuanto al vértice, esta va a encontrarse
por debajo del quiasma y de los tubérculos mamilares, perdón. A ver si acá se puede observar de los tubérculos mamilares. Bien, va a tener un borde anterior que es casi vertical. Va a estar formado de arriba a abajo por pilares anteriores del fornix, comisura anterior, lámina supraóptica y el quiasma óptico. En cuanto al borde posterior, va a estar inclinado hacia abajo. Y vamos a encontrar a las bases de la glándula pineal, a la comisura posterior, al orificio anterior del acueducto mesencefálico, a la extremidad anterior de los pedúnculos cerebrales y a la región de los cuerpos mamilares. Las vías de comunicación. Este se va a comunicar hacia adelante con los ventrículos laterales a través del foramen interventricular. Se comunica con los ventrículos laterales mediante el foramen interventricular. Hacia atrás con el cuarto ventrículo por medio del acueducto mesencefálico de Silvio. Que es importante recordar esto. Entonces, se conecta el tercer ventrículo hacia adelante con los ventrículos laterales mediante los orificios interventriculares y hacia atrás con el cuarto ventrículo mediante el acueducto mesencefálico de Silvio. Ahora, hay que describir también al segundo par craneano llamado nervio óptico, porque esta va a tener principal relación con el tálamo, ya que igual hay estructuras que atraviesan a los diferentes núcleos del diencéfalo. Ahora, como todos saben, los nervios, los pares craneales, generalmente nosotros aprendemos el origen aparente, pero para el estudio de estos pares craneales hay que saber que van a tener un origen real y un origen aparente. El origen real es generalmente en el núcleo, en el lugar donde nace su núcleo. Ese es el origen real. Y el origen aparente va a ser aquel en donde nosotros, bueno, no se ve a simple vista, ¿no? Pero donde generalmente se puede observar. Ese es el origen aparente. En cambio, el origen real, aquel en el cual está el núcleo. Ahora, para hablar acerca de este, vamos a empezar primero con el origen real, que está representado por axones de las neuronas ganglionares de la retina y que van a converger hacia el disco óptico. Acá podemos observar las neuronas de la retina que se dirigen hacia el disco óptico, atravesando la coroides y la esclerótica. Después vamos a tener que estos axones van a formar el nervio óptico como tal y van a ingresar hacia la cavidad orbitaria por dentro del polo posterior del globo ocular. Ese es el trayecto que va a recorrer estos nervios, los axones de la retina. Se van hacia el disco y después forman un nervio y atraviesan la cavidad ocular y después se van a dirigir hacia a formar el quiasma óptico, ¿no? Y ese generalmente es el que nosotros estudiamos como si fuera el origen real, ¿no? Pero este es el origen aparente. Y bueno, este quiasma óptico se va a continuar como tractos ópticos, como habíamos mencionado anteriormente, les dije, ¿no ve? El quiasma óptico anteriormente va a continuarse como nervio óptico y posteriormente como tracto óptico. Ahora, las fibras de este nervio óptico van a cruzarse formando el quiasma y van a sinapsar con las neuronas del cuerpo geniculado lateral, produciendo proyección axonal retino-geniculada. Ahora, en cuanto al
trayecto y las relaciones de este, vamos a encontrar que después de atravesar la esclerótica y la vaina facial o cápsula de Tenon, esto igual es algo importante, quizás no lo pregunten, pero es algo curioso, digamos. El otro nombre de la vaina facial, cápsula de Tenon, y va a ocupar el eje del cono músculo facial. El eje del cono músculo facial va a estar formado por todos los músculos del, de los, del movimiento del ojo, ¿no? Que está los músculos rectos. Ahora, va a estar rodeado también por el cuerpo adiposo de la órbita, por vasos y nervios ciliares, así como la arteria oftálmica y sus ramas. Ahora, esta arteria oftálmica va a cruzar el nervio óptico diagonalmente de afuera hacia adentro. Y las venas oftálmicas y de igual manera. Al igual que los nervios nosociliares, el nervio oculomotor, el sexto par y el ganglio ciliar. Ahora, el nervio óptico va a llegar al vértice de la órbita y va a ocupar al conducto óptico. También se va a encontrar relacionado hacia arriba con el área perforada anterior y la arteria cerebral anterior. Hacia abajo va a encontrarse la tienda de la hipófisis, lateralmente la arteria carótida interna. También hay que mencionar que los nervios los axones de la retina van a converger, habíamos dicho, en un disco óptico, donde van a perforar la coroides. Ahora, en la región donde van a converger estos axones no hay conos ni bastones, y es lo que nosotros llamamos, en sentido seguramente lo han visto, como el punto ciego, ¿no? También vamos a tener un lugar de agudeza visual que es llamado la fobia. Ahora, también hay que recordar que a nivel de la periferia de la retina la visión es menos nítida porque disminuyen la cantidad de conos. Después, el nervio óptico va a estar cubierto por 3 capas, que son las meninges, la dura madre, la aracnoides, la pía madre. En cuanto entre la pía madre y la aracnoides vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo. Ahora, cuando existe un aumento de la presión intracraneana, que igual lo van a ver en posteriores años, esta puede causar una presión también a lo largo del nervio óptico y producir un edema de papila que puede ocasionar pérdida ya sea parcial o total de la visión. Después creo que eso es lo más importante en cuanto al nervio óptico. El trayecto, más que todo, saber la ubicación. Eso.